En la historia de la humanidad, hay pocas figuras tan influyentes y a la vez tan enigmáticas como Jesús de Nazaret. Los evangelios canónicos nos narran su nacimiento, su ministerio público y su crucifixión. Pero entre los 12 y los 30 años, la Biblia guarda un profundo silencio. 18 años cruciales, conocidos como los años perdidos, que han sido un lienzo en blanco para historiadores, teólogos y buscadores de la verdad. ¿Qué hizo Jesús durante ese tiempo? ¿Dónde fue? ¿Cómo se convirtió el joven carpintero de Galilea en el maestro espiritual que cambiaría el curso de la historia? La respuesta oficial es que permaneció en Nazaret, trabajando en el oficio familiar. Pero existe otra teoría, una mucho más audaz y fascinante, una que sugiere que Jesús emprendió un viaje épico hacia el corazón de Oriente, a la India y el Tíbet, para sumergirse en las milenarias tradiciones filosóficas del budismo y el hinduismo. Esta idea, que para muchos suena a ficción, se apoya en una pieza de evidencia tan controvertida como reveladora, el manuscrito de Isa. Hoy, en este viaje a través del tiempo y el espacio, vamos a seguir las huellas de este joven buscador por la legendaria Ruta de la Seda. Exploraremos el contexto histórico que hizo posible tal expedición. Desentrañaremos los secretos guardados en los pergaminos de un remoto monasterio del Himalaya. Y nos preguntaremos cómo esta experiencia pudo haber moldeado el mensaje que resonaría por todo Occidente. Acompáñame a descubrir los años perdidos de Jesús. El viaje del Maestro fue mucho más grande de lo que nos contaron. Para entender cómo un joven de Judea pudo embarcarse en una travesía de miles de kilómetros, debemos sacudirnos la idea de un mundo antiguo desconectado. En el siglo I, el planeta estaba unido por una red vibrante y bulliciosa. La Ruta de la Seda, lejos de ser un simple camino, era una autopista transcontinental, una arteria por la que no solo fluían seda, especias y joyas, sino también ideas, religiones y conocimiento. En Occidente, el Imperio Romano garantizaba una relativa estabilidad, la Pax Romana, y en Oriente, el poderoso Imperio Kushan, un reino de origen nómada, que había abrazado el budismo, controlaba los territorios de lo que hoy son Afganistán, Pakistán y el norte de la India. Los Kushan no solo eran tolerantes con las diversas culturas y religiones, sino que fomentaban activamente el intercambio. Eran los guardianes del cruce de caminos del mundo. Un joven curioso y con sed de conocimiento, conocido en Oriente como Isa, podría haberse unido fácilmente a una de las muchas caravanas que partían desde los puertos del Mediterráneo oriental. Estos no eran viajes improvisados, eran operaciones logísticas complejas. Las caravanas, formadas por cientos de camellos y protegidas por guardias armados, ofrecían seguridad contra los peligros del camino. Avanzaban a un ritmo constante, de oasis en oasis, de ciudad caravanera en ciudad caravanera, como la mítica Palmira o la legendaria Samarcanda. Un viaje desde Judea hasta la India podía durar meses, incluso más de un año, pero era perfectamente factible. No era un viaje de un náufrago, sino el de un peregrino moviéndose por las venas del mundo antiguo. ¿Y cuál era el destino? La India del siglo I era un imán para cualquier buscador espiritual. Era un crisol de pensamiento en plena efervescencia. El budismo, con su profundo análisis de la mente y el sufrimiento, se había extendido por todo el subcontinente. El hinduismo, con su vasta cosmología y sus textos sagrados, los Vedas, ofrecía caminos hacia la realización divina. Para un joven con las inquietudes espirituales que más tarde demostraría Jesús, la India no era un lugar exótico. Era la Universidad del Espíritu, el más grande centro de conocimiento filosófico y místico del planeta. Era el destino lógico. La historia de esta increíble travesía permaneció oculta durante casi 2 milenios, hasta que en 1887, un periodista y aventurero ruso llamado Nikolás Notovich la sacó a la luz mientras viajaba por el Ladakh, una región del Himalaya conocida como el Pequeño Tíbet. Notovich sufrió un accidente y se rompió una pierna. Buscó refugio en el remoto monasterio de Gemis, uno de los más antiguos e importantes de la región. Durante su convalecencia, Notovich se ganó la confianza de los monjes. Un día, el lama superior, intrigado por la procedencia del extranjero, le reveló la existencia de unos antiguos pergaminos escritos en lengua pali. Estos textos, le contó, narraban la vida de un santo occidental llamado Isa, que
que había visitado la India y el Tíbet siglos atrás. Según los monjes, Isa era Jesús. Le leyeron y tradujeron fragmentos de estos manuscritos. Lo que Notevich escuchó fue asombroso. El manuscrito detallaba cómo Isa, a los 13 años, abandonó su hogar en Jerusalén para unirse a una caravana de mercaderes con rumbo a la India. El objetivo de su viaje era perfeccionarse en la palabra divina y estudiar las leyes de los grandes Budas. El texto narra su estancia en Juggernaut, Benares y otras ciudades sagradas de la India, donde estudió los Vedas bajo la guía de los brahmanes. Sin embargo, pronto entró en conflicto con ellos. Isa, según el manuscrito, predicó abiertamente en contra del rígido sistema de castas hindú, enseñando que Dios no hace distinciones entre sus hijos y que todos los seres humanos son iguales. Esta postura le granjeó la enemistad de la casta sacerdotal, que vio amenazado su poder. Perseguido, Isa huyó hacia el norte, a las montañas del Himalaya. Encontró refugio en los monasterios budistas del Tíbet, donde pasó varios años estudiando los sutras y las enseñanzas de Buda. Allí profundizó en un concepto clave que resonaría en su futuro ministerio: la idea de que el reino de Dios, la luz interna o la divinidad, reside dentro de cada persona. Cuando Notevich publicó su libro La vida desconocida de Jesucristo en 1894, el escándalo fue mayúsculo. Las iglesias cristianas lo acusaron de fraude y herejía. Académicos y orientalistas de la época, como Max Müller, intentaron desacreditarlo, llegando a afirmar que el manuscrito nunca existió. La controversia fue tan intensa que la historia podría haber sido enterrada para siempre. Pero Notevich no estaba solo. Décadas después, otros viajeros notables corroborarían su increíble relato. Uno de ellos fue Swami Abhedananda, un respetado filósofo y maestro hindú, discípulo directo del célebre místico Sri Ramakrishna. Escéptico ante las afirmaciones de Notevich, Abhedananda decidió investigar por sí mismo. En 1922, emprendió el arduo viaje al monasterio de Gemes. Allí no solo le confirmaron la historia, sino que el lama le mostró una traducción tibetana del manuscrito original en poli. Con la ayuda de un intérprete, Abhedananda verificó que el texto contenía la misma narrativa sobre el profeta Isa que Notevich había publicado. Su testimonio, viniendo de una figura de su talla espiritual e intelectual, fue una poderosa confirmación. Pocos años después, en 1925, otro testigo de renombre llegó a la región: Nicholas Roerich, un aclamado artista, escritor y explorador ruso. Durante sus expediciones por Asia Central, Roerich documentó en sus diarios que la leyenda de Isa estaba viva y extendida por todo Ladakh y más allá. Escribió: encontramos un asombroso eco a la versión de Notevich. Las leyendas de Isa persisten en los labios y en los corazones de los habitantes de Ladakh. Roerich no solo confirmó la existencia del texto, sino también la de una arraigada tradición oral que hablaba del paso de este maestro occidental por sus tierras. Estos testimonios independientes hacen mucho más difícil descartar la historia como un simple fraude. Comparemos, por ejemplo, el Sermón de la Montaña. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. El manuscrito de Isa recoge: no solo no deseéis el mal a vuestro prójimo, sino haced el bien a vuestros enemigos. Las similitudes son innegables. La controversia sirvió para ocultar una pregunta fundamental: ¿y si estamos ante la prueba documental de que el mensaje de Cristo tiene profundas raíces en el corazón de Asia? Aceptar que Jesús viajó a Oriente no disminuye su figura, al contrario, la enriquece y la universaliza. Lo presenta no solo como el Mesías de Israel, sino como un maestro universal, un sintetizador de la sabiduría de Oriente y Occidente, un hombre que bebió de las fuentes del Nilo, del Ganges y del Jordán para crear un mensaje de alcance global. Visto desde esta perspectiva, su ministerio público, en Galilea y Judea, adquiere una nueva dimensión. Sus parábolas, su énfasis en el amor incondicional, su mensaje sobre el reino de Dios dentro de vosotros. Todo ello cobra un nuevo sentido cuando se entiende como el fruto de una profunda formación sincrética. Jesús no regresó a Judea simplemente como un carpintero, sino como un iniciado, y el manuscrito de Isa no es la única pieza de este rompecabezas. En Cachemira,
La tradición oral habla de un santo profeta llamado Yasasaf, que llegó desde Occidente y cuyas enseñanzas son sorprendentemente similares a las de Jesús. De hecho, la historia no termina con su regreso a Judea. Algunas tradiciones afirman que Jesús sobrevivió a la crucifixión y volvió a Oriente para continuar su ministerio. Este viaje de descubrimiento apenas ha comenzado. Hemos seguido sus huellas a través de desiertos y montañas, hemos abierto los pergaminos de un monasterio perdido y hemos visto cómo la sabiduría de dos mundos pudo converger en un solo hombre. Pero el rastro de Isa, o Jesús, no se desvanece en los textos antiguos. Existe un lugar físico, una tumba en la ciudad de Srinagar, en Cachemira, que podría ser la clave final de este misterio. Si quieres descubrir el secreto de la tumba de Rosabal, el que muchos creen que es el lugar de descanso final de Jesús, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. En nuestro próximo episodio, exploraremos esta fascinante y controvertida evidencia. El viaje se vuelve aún más profundo. El viaje del maestro fue más grande de lo que nos contaron. La verdad no está enterrada, solo está esperando ser redescubierta en Entre Luces y Sombras.